En última instancia, ¿con quién me estoy relacionando? ¿Con una persona o con un programa? Voy a poner un par de ejemplos. Alguien que le gusta pintar. Para que a alguien le guste pintar, en su interior, en su programa interior, tiene que estar el código que le permita pintar. A la misma vez, ese código se va a configurar de una manera u otra. ¿Por qué? Porque cada uno pinta a su manera. Cada uno tiene una forma de pintar, tiene un estilo determinado. Alguien que busca controlar las cosas, que busca mantener un orden, en su interior tiene un código que le hace ordenar las cosas. Y esa manera de ordenar las cosas puede venir de muchas formas, de una manera más asertiva, más autoritaria. De esta manera, en última instancia, operamos desde códigos, desde programas interiores. Lo que porto en mi interior se acaba reflejando en el exterior. Si en un primer instante, vamos a partir de la base desde el nacimiento, uno entra con un programa original, a medida que la conciencia se va relacionando con el medio y va teniendo experiencias, ese programa interior se va a ir activando de una forma u otra. Se podría decir que lo que busco exteriorizar trae de sí expresar lo que porto. Pero si el contexto, el relato, se transfiere desde la concepción del que lo está viendo a tener que luchar, a tener que reaccionar ante los impactos que va recibiendo de forma externa, por la necesidad de protegerse, por la necesidad de subsistir a lo que está viviendo, esos códigos internos van a operar de una forma u otra. Entonces, cuando se habla de la semilla, ¿qué semilla porta uno en su interior? ¿Qué codificación esencial y primordial porta uno? Este tema es un tema muy potente, es un tema que requiere de observarlo con mucha calma, porque cuando uno se hace cargo de lo que porta, se da cuenta que lo puede exteriorizar de muchas maneras. Entonces, y aquí vendría otro concepto que vendría a identificar cómo queremos vivir como sociedad, cómo queremos relacionarnos entre los individuos, qué manera tengo de relacionarme, de interactuar, de crear, cómo transfiero todo mi programa interior en la realidad, en la existencia mundana. Pero vuelvo a repetir, si internamente no estuviera operando con un programa en particular, no podría vivir la experiencia. Quedaría sumido en una parálisis. No podría expresar lo que porto. Pero vuelvo a reiterarme, según lo que uno ha vivido, según cómo ha recibido la información que se ha ido encontrando en base a esas experiencias, le va a hacer que ese programa interno opere de una forma u otra. Entonces, en última instancia, como individuos, cada uno, desde su posición, ¿cómo se quiere desarrollar con el medio? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere plasmar? Entonces, para llegar a ese objetivo, ¿me vale cualquier cosa? ¿Tengo la potestad y la autoridad para hacer lo que quiera para llegar a ese objetivo? Y aquí podríamos hablar de las normas, de las leyes, de las reglas del juego. ¿Se vale todo? ¿O hay unos límites? Uno puede hacer lo que quiera y tú podrías decir, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero tendrás que asumir las consecuencias de tus actos. Muy bien. De esta manera,
Si uno pretende lograr algo, de una forma u otra, siempre va a encontrar una resistencia, algún impedimento que va a hacer que eso que busque lograr tenga un esfuerzo, un sacrificio, que encuentre en otras personas límites o que le señalen cosas que uno no quiere ver. Entonces se empiezan a activar los programas. Esto que ahora se empieza a hablar otra vez con bastante fuerza de los temperamentos, o el propio eneatipo, o la propia configuración astrológica, o mediante el diseño humano. Programa tras programa, dato tras dato. Pero ¿qué hay en esencia? Y ahí está la semilla. ¿Qué porta la semilla? Cada uno, desde su semilla, que está encriptado ahí. Cada semilla, si nos vamos a la naturaleza, cuando acaba germinando, genera una planta determinada. Y esa planta ofrece un fruto, ofrece unas características particulares. Quien conoce de las plantas, las puede utilizar a su favor para curarse, para sanarse. De esta manera, la naturaleza lo que nos viene a decir que hay un circuito natural. Cuando eso se altera, el microclima, el hacer del medio, las propias personas, se va deteriorando. Si alguien toma una semilla y la modifica genéticamente, lo que traía esa semilla ahora va a ofrecer algo diferente o con matices. De esa manera, cuando entran en la semilla y modifican los códigos internos en esa semilla, acaba surgiendo otra cosa. Cuando uno porta en su mano un móvil, ese móvil lleva unos programas determinados, lleva unas aplicaciones para utilizar. Cada persona es un mundo. Cada persona ve la realidad a su manera. Entonces, si una persona es como es y hace las cosas como las hace, ¿eso está bien o está mal? Por eso hay que ir hacia adentro. Hay que ir hacia adentro para identificar qué hay en mí. Y a la misma vez, identificar si lo que estoy haciendo se rige desde ese bien mayor o hay algo que me lleva a desarmonizar el ambiente, hasta en cierta manera destruirlo, a buscar boicotearlo. Y nuevamente observamos el escenario externo, observamos el relato externo y nos van vendiendo una dinámica con unos conflictos, operando en modo supervivencia. Y uno tiene que ganarse el pan, tiene que ir a buscar el sostén de la manera que pueda para subsistir en este sistema. Te venden una manera de ver la vida, la realidad, y uno en base a eso tiene que poner en funcionamiento su programa interior para intentar subsistir en este sistema. Nuevamente el programa interno operando. Y así, de diferentes conciencias, diferentes seres con sus programas, empiezan a difundir una manera de hacer. Pues mira, si tú te cuidas de esta manera, si haces este tipo de terapia, si te riges por estas dinámicas, vas a empezar a encontrarte mejor. De esa manera vemos que los individuos que están intentando ayudar de una forma u otra al medio, a las personas, traen un programa, traen un mandato que les lleva a exponer eso que traen en sí. Lo que hay en su información, en su semilla. Es interesante este tema, porque de esa manera podemos observar que este lienzo, este terrario, este laboratorio, está para poner en funcionamiento lo que uno porta. Ahora bien, ¿quién está observando lo que aquí estamos haciendo? ¿Quién está dejando que aquí se pueda hacer lo que se pueda hacer? ¿Por qué no hay limitaciones? ¿Por qué no hay censura? Todo esto son preguntas que habría que hacerse para identificar
si lo que nos han estado diciendo era correcto o buscaba unos intereses en particular. Y nuevamente hay que ir hacia el centro, hacia uno mismo, hacia el interior, para observar qué le nace hacer a uno. Y desde esa coherencia interior, abrazar ese programa interior y construir su propia realidad. ¿Y qué es esto de construir su propia realidad? Pues es plasmar lo que uno porta. Vuelvo a lo mismo. Si a alguien le gusta pintar, va a plasmar lo que porta en su interior, pintando a su manera. ¿A dónde estoy intentando llegar? Vamos a observar esta circunstancia. Si uno una vez nace, tiene un recorrido de vida y llega un momento que esa vida se finaliza, uno podría decir, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es vivir mi propia vida, vivir a mi manera, según sienta que tengo que vivir. ¿No tiene sentido eso? Vuelvo a repetir, si uno nace y tiene la muerte garantizada, aunque nos intenten vender otra película, tendría sentido que uno tuviera que vivir su propia vida. Sería el derecho fundamental, la vida, vivir uno su propia vida según sienta. Entonces, pregunto yo, ¿por qué hay este interés, esta intención en que cada uno de nosotros haga lo que supuestamente hay que hacer para tener una vida determinada, más placentera, más armónica, más dichosa, que uno pueda disfrutar de la vida de la forma más próspera posible? Uno va a un supermercado y encuentra un montón de productos que, si a uno le viene de gusto comérselos, fantástico, se puede hinchar a dulces, a productos procesados, hasta que llega un momento que a lo mejor, quién sabe, en una revisión médica te dice, mira, usted tiene el hígado grasoso, o se le ha detectado un cáncer. Me lo invento. Y resulta que otra persona que se ha estado cuidando, teniendo una alimentación sana, equilibrada, también resulta que le detectan una enfermedad. Y una vez se identifica esa enfermedad, te dan opciones para que uno se pueda curar. Y hay pues muchas alternativas, desde la oficialista, que es seguir el protocolo que te manden los médicos, según unos medicamentos determinados, con lo cual, entrando directamente en lo que tiene que ver con las farmacéuticas, fantástico. Más después hay otros que te empiezan a ofrecer otro tipo de terapias, de alternativas para que uno pueda también sanar esa enfermedad. Y así, cuando uno entra en alguna plataforma, sea YouTube por ejemplo, empieza a ver un montón de divulgadores relacionados con el mundo sanitario, con la salud, con el crecimiento personal, y nos están diciendo que si hacemos esto y esto y esto, nos va a ir bien. Y no lo niego, porque, vuelvo a decir, tiene sentido que una vida sea dichosa, que uno no tenga que estar viviendo con enfermedades, con alegría. Entonces, si hay una alimentación consciente, ¿no? En base a lo que a uno le va bien, fantástico. Si nos activa, nos hace bien practicar deporte, entrar en contacto con la naturaleza, descalzarnos y pisar el césped, la arena de la playa del mar. Sí, todo eso es fantástico, pero ¿a dónde quiero llegar? Si he dicho que esto parece como si fuera una especie de laboratorio, ¿y por qué digo que esto parece una especie de laboratorio? Porque se nos está ofreciendo todo tipo de posibilidades para que uno las tome si le viene de gusto. Y a partir de ahí van a suceder una serie de reacciones en base a esas acciones tomadas. Depende por qué camino sigas, te van a ir sucediendo unas cosas. Y en base a eso que te va sucediendo, resulta que hay alguien que te está ofreciendo alternativas para intentar volverte a recolocar en la senda supuestamente correcta. Es como que nos estamos acompañando, como si hubiera una especie de intento de rescatarnos de algo, de alguien. ¿Sí? Aquí ya estoy entrando en el meollo de la cuestión. Si yo soy capaz de proyectar algo en mi mente, si soy capaz de crearlo, si somos en última instancia energía
que ni se crea ni se destruye, sino que cambia de forma, quiere decir que de una forma u otra me puedo acoplar a otros relatos. Esto se podría observar como la senda espiritual, donde el cuerpo, una vez desencarna, sigue su camino y se plasma, se proyecta, se posiciona en otro tipo de relato. Pongo este ejemplo. Cuando uno sale de viaje, cuando uno por la mañana sale a hacer un recado, cuando alguien decide cambiar de población, me lo invento, lo que sea, pero allí donde haya un desplazamiento, un movimiento, uno emprende la marcha hasta que llega un momento en que llega a su objetivo marcado. Y si uno observa esta realidad terrestre, mundana, observará que de una forma u otra se va repitiendo el mismo bucle, el mismo ciclo, como si se tratara del día de la marmota. Que no lo estoy cuestionando, porque si queremos vivir y queremos vivir nuestra propia vida, habrá que hacer algo, habrá que irse a trabajar, habrá que ir a hacer lo que uno tenga que hacer y considere que tiene que hacer en base a sus circunstancias personales para subsistir en este relato. Pero lo que intento poner encima de la mesa es eso, que si uno se hace cargo de sí mismo, si uno es capaz de proyectarse y hacer ese trabajo donde la conciencia se expande y empieza a abrir las posibilidades por las cuales uno, desde mi perspectiva, considero que como esto continúa, cuando uno, digamos, entre comillas, despierta y se hace cargo que este relato como tal está viciado, que hay algo que no se nos está contando, se empieza a abrir esa ventana, esa puerta, donde puedo abrirme a otras posibilidades. Y ahí lo dejo. Pero más allá de eso, si uno se fija, verá que todos los individuos, de una forma u otra, según sus códigos interiores, está generando un relato determinado. Y es muy curioso porque según el individuo, los grupos humanos tienen ciertas apetencias, tienen unos gustos, se van posicionando en grupos, en manada, hacen vínculos, se relacionan entre sí, crean cosas, divulgan. Otros pues se mueven por el mundo según consideran oportuno para encontrar esos lugares que les den respuestas. Emprendedores de todo tipo, creadores de su realidad. ¿Ya? Pero aquí viene otra pregunta. ¿Quién ha construido este relato? ¿Quién ha inoculado estos códigos en nuestra carga energética, en nuestro código genético, para que nos podamos desarrollar en el medio? Alguien ha tenido que introducir estos códigos para que este cuerpo sea funcional. Porque si cuando uno nace, en fecha exacta, hora exacta y lugar exacto, se configura una carta natal, ¿cómo es posible que cada uno tenga una personalidad distinta? ¿Cómo es posible que en base a el impacto emocional y sensorial del niño se le active un eneatipo u otro? ¿Cómo es posible que entrando en la Ayurveda o en la macrobiótica te estén hablando de una serie de conceptos que nos llevan a observar que somos energía y que en base a nuestra forma de operar estamos más armonizados o menos? Nos desalineamos de nuestro centro y de nuestra energía primordial, que es la que nos permite crear y estar sanos. Estoy poniendo diferentes temas encima de la mesa porque considero que ya estamos en ese punto de ir hilando cabos, de empezar a cuestionarse las cosas, pero no un cuestionamiento que busca señalar a alguien como el culpable de nuestros males, sino de señalar para que ese observar lo que está sucediendo nos interpele a nosotros y nos podamos preguntar, vale, si esto va de vivir, entiendo que tendré que vivir según considere que tengo que vivir yo. Y si vuelvo a decirlo, las circunstancias pueden ser varias, pueden haber hijos a cargo de uno, pueden haber un sinfín de hipótesis que hacen que lo que estoy yo diciendo aquí no sea tan fácil, ¿vale? Pero dentro de las propias posibilidades, uno debería hacer ese trabajo personal de decir, vale, ¿hacia dónde considero que debo dirigirme hasta el momento en el cual me toque partir? Y esto no va de tener que planificarlo todo, va de conectar con nuestro sentir interior, que ese flujo energético que estoy diciendo
se alinee con nuestro paso terrestre. Y con esto cierro. Si esto va de volver a nuestra morada, a nuestro punto original, si uno en su momento era gestado en el útero materno y ese feto fue concebido porque se unificó un esperma con un óvulo, si la creación de una forma u otra se ha creado con ciertos códigos, yo debo provenir, mi energía fundamental, primordial, debe venir de algún punto de origen, del punto donde mi estructura energética, que algunos llaman de alma, espíritu, ha permitido que ahora precipite y se acopla a la materia. Pero para eso tengo, digamos, que volver a reconectarme con ese constructo espiritual para poder funcionar de una forma coherente y alineada con mi parte física, pero también con la parte espiritual que, en cierta manera, está conectada con la proyección mental, con lo que yo considero que es posible, no es posible, con aquello que proyecto y de esa proyección permito que se empiece a configurar una realidad, que claro que sí que puede estar a mi alcance, si yo considero que es posible. ¿Sí? Pues de momento me voy a quedar aquí. Le damos una vuelta y seguimos, que esto no para.